De Arturo Sánchez Gutiérrez, en Fórmula Noticias. Ya regresamos, las 8 de la mañana con 15 minutos es el tiempo del centro del país. Como todos los domingos desde hace más de 10 años, Arturo Sánchez Gutiérrez, profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey, nos regala pues un pedacitito de su domingo, cosa que celebramos. Mi querido Arturo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime, listos para analizar esta semana que también fue muy intensa en materia política. Híjole, ¿y por dónde empezamos, mi querido Arturo? Porque no sé cómo veas tú el análisis que puedas hacer. Hemos visto y hemos leído varios artículos. El presidente está enojado, el presidente, o ya es abiertamente, pues, tú conoces más de esto, Arturo, y dicen los que saben, ya cuando un periodo presidencial comienza a llegar a su fin, pues el Ejecutivo, llámese como se llame, comienza ya a tirar sus cartas porque ya es su último trecho de trabajo, de marca, de cómo va a dejar su gobierno, y también estamos mucho en esa dinámica. ¿Cómo ves estas dos partes de esta misma historia que te estoy poniendo sobre la mesa? Mira, como tú dices, Jaime, el presidente ya está en la parte final de su gobierno. Este es un año complicado porque él sabe muy bien que la lucha por la candidatura le da mucha fuerza, independientemente de que las encuestas van a decidir quién será el candidato de Morena. La verdad es que el presidente, con 2, 3 frases en sus mañaneras, podrá fácilmente inclinar la balanza, y es lo que quiere. Y él está manteniendo un equilibrio entre las llamadas corcholatas, que por cierto ya es notorio cómo tú mismo en este espacio informativo le tienes que dedicar qué hizo Claudia en estos días, qué hizo Adán Augusto, qué hizo Marcelo, unos que piden piso parejo, otros que dicen que no hay ninguna preferida, etcétera, etcétera. Ya parece ser época de campaña, al menos al interior de Morena. Bueno, y esta campaña va a terminar con un resultado que, según el propio presidente, en agosto de este año debiera conocerse, y el presidente sabe que para agosto de este año las miradas de la clase política se van a empezar a concentrar en el candidato o candidata más que en lo que él haga o diga. Por lo tanto, él tiene que desde ahora dejar muy fuertemente amarradas las políticas y las estrategias que querrá seguir para su proyecto, que es observar su proyecto. Y tiene que ver con 3 cosas: las grandes obras, por eso no deja de vigilar el avance del Tren Maya, la refinería, incluso el paso en Oaxaca por el istmo, el paso transísmico, como una de sus estrategias, y ese es un punto importante del presidente. Pero otro es lo que ya nos anunció claramente esta semana, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la primera parte del Plan B. Fíjate lo que dice el presidente: vamos a ganar las elecciones en el 2024, y con el nuevo Congreso, que será electo en junio del año que entra, que tomará posesión el 1 de septiembre del 24. En ese Congreso, en ese último mes que le queda al presidente, ya nos anunció que quiere mandar una ley para reformar al Poder Judicial, una ley para reformar al INE, una ley para la Guardia Nacional, y que implica cambios constitucionales. Por lo tanto, el presidente desde ahora empezará a sustituir su ejercicio gubernamental, que empezará a focalizarse en el candidato o candidata a partir de agosto de este año, en la campaña electoral. Y por eso desde ahorita llama a votar. Tenemos que ganar la presidencia, pero también tenemos que ganar mayoría calificada en el Congreso. Y eso es desde ya hacer campaña electoral, porque justamente es la única forma como el presidente podrá seguir manteniendo una presencia activa en el último año de su gobierno, en donde, por otra parte, la campaña presidencial pues va a opacar a la figura del presidente actual. Y yo creo que eso es lo que está tratando de hacer el presidente de la República. Necesitaba un nuevo enemigo. El viejo enemigo INE se acabó, se nombró a la nueva composición del Consejo General, pero necesitaba un nuevo enemigo. Ya lo tiene: es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña. Piña,
presidenta, en el sentido de que bueno, ellos son los que están podridos, los que están vendidos, los que tienen privilegios, y va a focalizar ahí el enemigo al que le va a estar pegando uno tras otro, y diciéndole a la gente, necesitamos ganar para que gentes como ellos no estén en el Poder Judicial. Y esa es parte de la estrategia que parece muy evidente. Fíjate que uno de los puntos que hay que analizar de por qué le molestó tanto la resolución de la Corte es justamente porque en la primera parte del plan B cambiaba la ley de responsabilidades públicas y la ley de comunicación social para permitir a los funcionarios públicos que hicieran campaña, para que la comunicación social se valiera hacer y decir lo que uno quisiera, con los recursos que están etiquetados. Y en consecuencia, lo que no está etiquetado, las mañaneras, los discursos y demás, pues liberarían a los funcionarios públicos de incidir en la voluntad popular. Arturo, una prohibición, corrígeme si me equivoco, esta que vemos en torno a lo que pueden y no pueden hacer los políticos, que llega y se hace ley por él mismo y por ellos mismos, por este grupo que gobierna hoy, porque ellos cuando eran oposición no estaban de acuerdo con lo que ocurría y deciden hacer el tema de los spots. Todos estos cambios legales que vemos en las leyes electorales, muchos los impulsaron ellos. Por eso cuesta mucho trabajo ahora ver la posición que están tomando. Bueno, Jaime, acuérdate, el mismo cállate chachalaca, ese grito de Andrés Manuel en contra del presidente Fox, tenía que ver justamente porque le estaba pidiendo al presidente Fox que se callara la boca y que no incidiera en la campaña electoral del 2006. Y después, justamente como pierde en el 2006 por un margen muy pequeño, él argumenta es que no fue justa la elección porque el presidente se metió, hubo propaganda gubernamental, y entonces promueve el cambio de las leyes para que justamente lo que él está haciendo hoy no pueda hacerse. La ley en el plan B vuelve a cambiar eso para darle más libertad a los funcionarios públicos, y en ese sentido el presidente estaba muy contento porque ya no violaría la ley a la hora de hacer campaña desde las mañaneras. Pero como la Suprema Corte declara esa parte del plan B inconstitucional, pues el presidente se vuelve completamente en contra de la Corte. Ahora, eso deja al presidente en una posición muy difícil, porque ya llamó al voto, ya hay quejas en el INE en contra de los dichos presidenciales, y vamos a ver esta nueva batalla, y también vamos a ver de qué está hecho el nuevo INE, en el cual el presidente insiste en hacer campaña desde su discurso, y el INE, fiel a lo que dice la ley hoy, debería frenar al presidente al hacer este tipo de campaña. Y como tú dices, él mismo promovió que no se pudiera hacer esto, y ahora que está en la presidencia, él lo está haciendo. Y es lo que genera una pues sensación de, pues se trata de ejercer mi autoridad, porque soy yo el que dicta las normas. Y es la situación complicada en la que estamos, ¿no? Y estos comentarios no van más allá de que, estos dos son anti-4T y son quién sabe qué. No, esto es historia que ha pasado en este país, historia corta de hace muy poco tiempo, que vale mucho ponerla sobre la mesa para poder tener esa perspectiva de lo que ha ocurrido, esos elementos, y poder sacar una conclusión de lo que estamos viviendo hoy. Hoy el presidente dice que somos un país muy politizado y lo celebra, que la sociedad está muy politizada e informada. Pues sí, informémonos de lo que ocurrió antes, informémonos que el presidente, junto con el grupo que hoy lo acompaña cuando eran oposición, están haciendo muchas de las cosas que ellos señalaron, que ellos se quejaron, que ellos fueron abusados en su momento, y que entonces hubo posibilidad de acuerdos que hoy no la hay en los congresos, de sentarse con el entonces grupo gobernante y hacer cambio de leyes que beneficiaran a todos, incluyéndolos a ellos. Hoy eso no existe, Arturo. Ahorita que tú mencionas la historia, a ver, acordémonos también, en la época del presidente Zedillo, previo a la elección de Vicente Fox, el INE
acordó y buscó, y con movimientos de la sociedad civil le pedimos al gobierno que bajara la propaganda gubernamental, porque la propaganda gubernamental en campaña incide en la voluntad de los electores. Eso lo hicimos cuando el presidente Zedillo no mantenía y se comprometió, y así lo hizo, a bajar la propaganda gubernamental, si no me equivoco, 20 o 30 días antes de la jornada electoral. Fíjate, 20 o 30 días antes de la jornada electoral, cuando Fox era presidente, recuerdo también haber estado presentes con el secretario de Gobernación entonces, Santiago Krill, pidiéndole, bajen la propaganda gubernamental, no es correcto, se desequilibra la competencia. Cuando gana Calderón la presidencia de la República, el candidato Andrés Manuel López Obrador protesta porque había propaganda gubernamental en plena campaña electoral, y por eso se prohíbe la propaganda gubernamental, manifestaciones de funcionarios públicos, se cambia el artículo 134 constitucional para evitar eso. Nada más que hoy, cuando el señor Andrés Manuel López Obrador está en la presidencia de la República, se da cuenta de que él necesita hacer propaganda gubernamental para impulsar su proyecto. Y entonces cae en la violación a la Constitución y a la ley. Por eso estamos en un momento complicado. Por eso quería el plan B, para evitar este tipo de problemas. Esa es un poco la gran contradicción. Y por lo demás, lo que se nos anuncia es un plan C, que es muy obvio. Queremos ganar las elecciones y queremos ganar la mayoría en el Congreso. Arturo, pues esa es una tarea que tiene cualquier partido político. Pero, déjame brincar el corte y regresamos para que redondees esa idea. ¿Te parece? Rápidamente. Me parece muy bien. Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, ya regresamos, las 8 de la mañana con 30 minutos. Arturo, nos decías, plan C, lo anunció el presidente, lo anunció el propio secretario de Gobernación, tan pronto supimos la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese día, a las 3 de la tarde, el secretario de Gobernación sube un Twitter donde señala, nos vamos por plan C. Plan C es intentar tener la mayoría en las siguientes elecciones. Pues ese es el objetivo de cualquier partido político en el planeta. Todo partido político debería tener un plan C, que es ganar las elecciones y tener las mayorías para poder gobernar. Eso no tiene ninguna novedad. Lo que no se vale es en México, llamar a ganar las elecciones desde el poder, porque eso sesga la elección, y eso es lo que está generando el conflicto. Por lo demás, pues que quieran ganar las elecciones, pues ni modo que quieran perderlas. Todos queremos que un partido gane las elecciones y que las gane bien. El problema es querer ganar con el plan C las elecciones para pasar con una mayoría reformas constitucionales en un mes y heredar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador al siguiente presidente de la República. Y eso es lo que genera un poco de idea, bueno, que entonces se trata de mantener el proyecto de la Cuarta Transformación de Morena o del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ese es el debate en el que vamos a entrar seguramente durante la campaña y ver qué hace el INE para tratar de frenar lo que es ilegal, que es hacer campaña desde el poder. Perfecto, Arturo, pues vamos a estar atentos a lo que vaya a ocurrir y sin duda, pues mucho movimiento, mucha política, por desgracia mucho desencuentro entre nuestras fuerzas políticas de aquí hasta el 2024, y eso pues no le conviene a nadie, menos a una sociedad que está, sí, muy atenta de lo que ocurre con su clase política y que se estén diciendo de cosas y no llegando a acuerdos, pues tampoco es muy agradable que digamos. Particularmente con la Corte, mi querido Jaime. Exactamente, eso es muy delicado, y más con una mujer como Norma Piña, que ni ella ni ninguna mujer se merecen las cosas que se le dicen, se le gritan desde afuera, ahí en la Corte. Nadie merece eso. Y también, si queremos una sociedad, si queremos una democracia, si queremos un país de leyes y de respeto, hay que empezar por respetar al de enfrente, sin denostarlo, sin decirle cosas, aunque no pensemos como ellos, si vieras en el Twitter, luego, ahorita cómo nos va a empezar a ir con esto, híjole, pero el Twitter así es. Como dijo la propia ministra Piña, ¿sí? Se trata de deliberar. En democracia se discute, se delibera y se llega a acuerdos, y eso es lo que hay que conseguir. Muchas gracias, Jaime, por permitirme estar con ustedes este domingo. Gracias, Arturo, abrazo grande, bonito fin de semana. Igualmente, saludos a tu auditorio. Hasta pronto, gracias, es Arturo Sánchez Gutiérrez, él es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey.